Carmen, ahí está grabando, ¿eh? Sí, listo. Ya está, Elena. Bueno, hoy vamos a empezar con la clase número 8 y el tema de hoy es registros de enfermería. ¿Seguimos, Carmen? Y bueno, y para iniciar me gustaría hacerles una pregunta, ¿no? ¿Qué es lo que registramos nosotros a diario en nuestra profesión? Pueden escribir en el chat o pueden habilitar sus micrófonos. ¿La que sigue, Carmen? ¿Esta o la que sigue? Esa. Bueno, acá ya empezaron a contestar en el chat. No me quiero perder. Lo que administramos, dice Belén Escobar. Diana Crom dice presente. ¿Cómo se encuentra el paciente? Dice Escobar Belén. Los procedimientos y el estado del paciente. Talía Choque dice valoración del paciente, intervenciones de enfermería, ¿no? ¿Qué es lo que registramos? También registramos por un marco legal. Claro. Ya que posee una matrícula, registra por una cuestión legal también. Exacto. Bien, Mariela. Después, Yamila dice, registramos también cómo se encuentra el paciente, los signos vitales. Cristina también dice signos vitales. Yamila dice la medicación que se infunde según la indicación médica. Pamela Condori dice, registramos los cuidados hacia el paciente. González Lorena dice, es una evidencia escrita. Mirna Cabrera dice, registramos nuestras acciones para con los pacientes. Sandra dice, hacemos la evolución. Lilian Reinaga dice, las intervenciones de enfermería, modificaciones en el paciente. Ivana, los controles de signos vitales, egreso, ingresos, medicación y lo que se le realiza al paciente. Diana Crom dice, registramos cómo se encuentra el estado del paciente en ese momento, que valoramos para ver su progreso y dejar registro de cada control y acción. Los ingresos de pacientes nuevos, es un registro legal, dice Cristina Tolay. Todo lo que se hace, se registra. Mariana Kosilova dice el horario de administración de medicación. La siguiente, Carmen. Bueno, todo lo que fueron aportando acá por el chat es lo que registra el personal de enfermería. Está dentro de la ley, ¿sí? La 24.004 de ejercicio profesional, que la vimos en la clase pasada. Acá Cristina, bueno, no, ya leí lo de Cristina, que era un registro legal, todo lo que se hace se registra. Mariana dice el horario de administración de la medicación. Belén dice cómo encontramos al paciente, los cuidados que le brindamos, la medicación, el control de signos vitales. Pamela Condori dice, registramos todo lo que se realiza, porque si no está escrito, no se hizo. ¿Sí? Bueno, entonces dentro de esta ley 24.004 de ejercicio profesional, en el artículo 3, yo les copié algunos incisos, ¿sí? Sobre registros, ¿sí? María López agrega, registramos todo lo referido al paciente durante las horas del turno, valoración, procedimientos, medicación. Entonces el artículo 3 dice, en el inciso quinto dice, organizar y controlar el sistema de informes, esto es parte del ejercicio profesional, ¿sí? ¿Qué es mi función o qué es lo que yo hago dentro de mi competencia? Y es esto, ¿no? Organizar y controlar el sistema de informes o registros pertinentes a enfermería, dentro de mi competencia, ¿sí? El 16 dice, informar y registrar las actividades realizadas, y ahí me marca bien esta ley que dice que yo tengo que poner el nombre, el apellido, el número de matrícula o registro. En nación es matrícula, en provincia tienen el número de matrícula, pero acá dice registro porque hay un registro único de profesionales, ¿sí?
El inciso 18 dice realizar todos los cuidados de enfermería encaminados a satisfacer las necesidades de las personas en las distintas etapas del ciclo vital. Es lo que ustedes fueron agregando acá en el chat, ¿no? Todo lo que uno va haciendo, cómo encontramos al paciente, ¿sí? Es básicamente el proceso de atención de enfermería lo que se hace. Vieron que en enfermería nosotros estudiamos el PAE, el famoso PAE, que nunca nos gustaba porque era difícil, porque no lo podíamos hacer. Pero al final del día, todos los días, desde que ingresamos a trabajar y a ejercer nuestra profesión en forma responsable y con ética, realizamos el proceso de atención de enfermería, ¿sí? Uno evalúa al paciente, hace una valoración de cómo lo encuentra, y después empieza a asignar prioridades para la atención y para satisfacer esas necesidades del paciente, ¿sí? Acá Daniela Escaliera agrega, que está presente, Tevez también dice presente, Carmen. María López dice, registramos todo lo referido al paciente durante las horas del turno, ¿no? Ahí está el procedimiento, ¿sí? Los procedimientos, la medicación, hacen un proceso de atención de enfermería, asignan prioridades, y todo eso tiene que quedar registrado, ¿sí? Uno que hace, como hablábamos en la clase anterior, brindar una atención de calidad, es eso, ¿no? Si yo no asigno prioridades, seguramente va a haber algo que el paciente no va a ver satisfecho, ¿sí? Porque si tiene hambre, no voy a esperar 4 horas para darle de comer, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Entonces, es eso, satisfacer las necesidades de las personas, ¿sí? Cuando uno va a brindar esa atención. Por eso dice, uno siempre aplica el proceso de atención de enfermería, y eso es lo que uno va a registrar, ¿sí? El 18, bueno, es lo que leíamos. Dentro del 18 hay un otro inciso, que es el A, valorar el estado de salud del individuo, sano o enfermo, diagnosticar sus necesidades o problemas en el área de su competencia e implementar acciones tendientes a satisfacer las mismas, ¿sí? Observamos, evaluamos, registramos signos y síntomas que presentan los pacientes, decidiendo las acciones de enfermería a seguir, dice, ¿no? Asignándole prioridades, planificamos, preparamos la medicación, administramos y registramos, ¿sí? Registramos la administración de medicamentos, si es por vía enteral, se pondrá por vía enteral, si es parenteral, también lo tengo que dejar escrito, ¿sí? Depende de la vía, hay que poner la vía. Muchas veces ponemos en los registros, se administró medicación, nada más. No, pero la ley me dice que yo tengo que poner por qué vía administré esa medicación, ¿sí? Hay medicación que uno dice, bueno, yo por ejemplo no le daría clonixinato de lisina, ¿no? Vía oral, una ampolla, cuando eso es para endovenoso. Pero depende del estándar o cómo esté estandarizado en cada institución. A veces hay medicamentos que sí se administra vía oral, lo que viene endovenoso porque la institución no cuenta, y se supone que hay estudios que esa medicación podría administrarse en forma oral. Entonces, eso también tiene que quedar registrado en la evolución de enfermería, ¿sí? La vía que yo administré la medicación. Siempre va a ser de acuerdo a una orden médica, porque son actividades dependientes, ¿sí? Tiene que ser completa, tiene que estar firmada y actualizada esta orden, ¿sí? Es lo que Cristina decía en un ejemplo de la clase pasada. El médico no indicó el antibiótico, pero yo sabía que se lo tenía que dar, ¿no? Si uno hubiese sido muy estricto, Cristina podría haber dicho, yo no se lo di porque no estaba indicado. Pero si no hacemos eso, muchas veces se rompe el esquema de antibiótico, y es como que tenemos que iniciar de nuevo todo el esquema. Es decir, que el único perjudicado aquí sería el paciente, ¿sí? Bueno, Cristina se lo administró. Como profesional podría haber dicho, quizás para salvarme, podría haber puesto se administró medicación y bueno, ver si después la puedo completar o no, pero es un riesgo a veces, ¿sí? Como dijo Cristina, yo tenía guardado todo, la medicación iba, le avisé al médico y después corrigió y lo puso en la orden porque se había olvidado,
¿sí? Hay diferentes situaciones que se van a dar en la praxis diaria y uno tiene que repensar y reflexionar cómo vamos a salvar esos pequeños errores o situaciones para que no se atrasen las medicaciones también, ¿sí? Realizar el control, dice en el inciso O, y el registro de ingresos y egresos de los pacientes. Eso está así detalladamente en la Ley de Ejercicio Profesional, ¿sí? La siguiente, Carmen. Y hay algo que salió, como hace siempre el ministerio, de sacar programas o directrices, de cómo uno tiene que ejercer su profesión y cómo tiene que ser la profesión de enfermería en la práctica, y sacó la última resolución ahora del año 2023 de directrices de organización y funcionamiento de gestión de enfermería y marco de los cuidados progresivos, ¿sí? Entonces, ellos toman dentro de esa resolución de este año del 2023, y lo que dicen es, van a reconceptualizar a la disciplina enfermería, ¿no? Y dice lo siguiente, lo que está escrito en celeste. La enfermería del siglo XXI involucra los cuidados autónomos y compartidos en los equipos de los talentos humanos en salud. Los talentos humanos somos nosotros, los enfermeros que van a brindar la atención, ¿sí? Orientados a dar respuesta de calidad en todo el ciclo de la vida de las personas, las familias, grupos y comunidades, en todos los niveles de atención y en todos los contextos, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? En todos los contextos quiere decir, como decía Carmen, ¿no? En la clase anterior, con los recursos que nosotros tenemos, ¿sí? También dice que incluye dentro de sus funciones la promoción de la salud, es como que amplía este concepto de la enfermería, ¿sí? La prevención de las enfermedades, la recuperación y rehabilitación, en la lógica de los cuidados progresivos, de protección y defensa de los derechos humanos y diversidades. Acá hace un marco sobre que el enfermero, el profesional, tiene que conocer los derechos. Y cuando habla de diversidades también, viene a marcar, así como en las escuelas se enseña educación sexual integral, del respeto por las diversidades, ¿sí? Se nota el claro acá que atraviesa lo que nosotros con un, digamos, dándole una vuelta, digamos, ¿no? A todo lo nuevo que se va dando en la sociedad, ¿sí? El respeto por el otro, con lo que eso implica, ¿no? Con su propia dignidad, no porque tenga una diferente etnia o alguna otra orientación sexual o de género, uno va a realizar una discriminación con respecto al otro, ¿sí? Aceptar que hay diferencias entre nosotros, pero el respeto del profesional hacia todos los usuarios de atención. Y con respecto a esto, lo que se dice actualmente, cuando hablábamos sobre derecho a la identidad, de cómo se percibe la otra persona, ¿sí? Por más que en su DNI diga Juan Pérez, pero si esa persona se percibe como Lorena Pérez, uno tiene que respetar eso. Yo sé que en diferentes instituciones todavía no hay política de cuestiones de género, pero hay un cambio de paradigma actualmente, ¿sí? También habla del fomento de un entorno seguro en una cultura de humanización, ¿sí? El cuidado humanizado. Con la inclusión de las tecnologías de la información y comunicación para la mejora continua en la organización. El funcionamiento y gestión de los cuidados, la docencia, asesoramiento e investigación, con una mirada ética, integral e integradora y libre de discriminación alguna. La siguiente, Carmen. Dentro del anexo 2, cuando ustedes busquen la bibliografía y encuentren
las directrices que salieron en el año 2023, está todo lo que se refiere a sistemas de información y registros de enfermería. Acá Yamila me dice, en una clínica en Capital le piden que le pongan cómo se percibe más allá de lo que figura en el DNI. Bueno, eso es actual. El tema es dónde se interna esa persona, ¿no? Sí, profe, tal cual. Es donde, dependiendo del lugar que esté, ¿no? Porque por ahí el enfermero entra con, ponele, una hoja, dice, bueno, tal persona, no sé, Carlos Domínguez, por decir un nombre, en el DNI figura así, pero uno se puede encontrar con una otra persona, ¿no? Que no es Carlos, que puede ser de otro. Y bueno, entonces lo que le piden es que pongan cómo se percibe. Capaz que en el DNI figura Carlos y, no sé, es María, ¿no? Para tener como una... Claro. Sí, para llegar bien el paciente, digamos. Claro, para poder identificarlo, ¿no? Sí, no dentro sentirlo del ámbito. incómodo a la persona. Exactamente. No sé, porque es incómodo para las dos personas, ¿no? Tanto para el paciente como para el enfermero o enfermera que entra y entonces es mejor ya saber, ¿no? Claro, es así. Bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ir cambiando, ¿sí? Quizás es como estuvimos educados, ¿no? En la práctica o en la teoría se dice cómo estamos construidos como personas, ¿sí? Tenemos modelos mentales que ya los traemos desde que nos socializaron, entonces es cambiar, es deconstruirnos nosotros, ¿sí? Poder tener una apertura mental, y por supuesto de respetar al otro como es, ¿sí? Entonces, sí falta políticas a nivel institucional, porque si yo tengo un paciente que se autopercibe mujer, ¿dónde lo interno, no? En la sala de mujeres, ¿será? Es un tema que aún en muchas instituciones no está resuelto, pero la directriz nos invita a nosotros como profesionales a seguir capacitándonos y formándonos y respetar, ¿no es cierto?, todos los derechos de las personas. Seguimos con el tema de registro, y acá, en el anexo 2, habla sobre los sistemas de información y registros de enfermería. Bueno, dice que los sistemas de información y registros, lo que ellos recomiendan es que este registro de enfermería integre lo que es la historia clínica del paciente, ¿sí? Es fundamental, no puede estar en otro lado. Es todo parte de la historia clínica, así como los estudios también, una placa de tórax, un estudio de una ecografía. Todo eso, en sumativa, va a ser la historia clínica del paciente. Aún en muchas instituciones esto sigue siendo escrito, ¿sí? Es donde está la historia clínica y es una carpeta, ¿sí? Que muchas veces está desordenada, ni siquiera tiene una cronología lógica, ni con los estudios, ni con la evolución médica, y ni hablar de la evolución de enfermería, ni los registros, ¿sí? Entonces, lo que nos invita, digamos, el ministerio es esto, ¿no? Que conformen la historia clínica del paciente y que sea un registro que puede ser digital o electrónico, pero que esto sirva para que todos los profesionales que van a intervenir en la atención de ese paciente tengan esos datos y que se pueda trabajar sobre ellos y con ellos, ¿sí? Para el beneficio del paciente. Porque si yo no encuentro un estado SIDO-base que se sacó hace 2 horas, difícilmente pueda trabajar, ¿sí? Pueda ver si hubo una mejora o no en el paciente. Y eso, a veces también cuando trabajamos en neonatología, el estado SIDO-base debería estar dentro de la evolución de enfermería, porque yo voy a tener acceso a ese resultado. Y si el resultado no es, digamos, muy grande, lo puedo poner, ¿sí? Puedo poner el horario en que extraje el estado SIDO-base, si fue venoso o si fue arterial, depende de dónde se extrajo la muestra, y poner los resultados y el horario, ¿sí? Bueno, entonces esto es para que todos los actores, para todo el equipo de salud pueda trabajar, digamos, ¿no?, con el paciente, y sobre todo nos invita a que, bueno,
resguardemos los datos que son confidenciales, ¿sí? Que son solo de ese paciente, y que yo los voy a conocer y los voy a trabajar dentro de la institución sanitaria porque lo necesito para trabajar por el paciente. Pero esos datos no pueden salir de esa institución, ¿sí? También tengo que garantizar como institución que esa confidencialidad se logre, ¿sí? También recomiendan que el talento humano, cuando habla de talento humano, habla del recurso humano, ¿sí? Habla de los profesionales de enfermería, que registren sus cuidados en la historia clínica única del paciente, que no quede una hoja aparte y que después eso, no sé, sirva de papel para otra cosa, no, eso es un documento legal, ¿sí? El mismo servirá como instrumento científico, también puede servir como un instrumento académico, administrativo y legal que refrende los cuidados de los profesionales. La conducta de enfermería como profesión comprometida con los cuidados sanitarios puede ser el mejor resguardo ante el potencial riesgo de una mala práctica en el ejercicio de su función. La siguiente, Carmen. También continuamos con el anexo 2, que dice, para mantener una historia clínica y evolución de enfermería que brinde seguridad informática, bueno, ellos recomiendan las siguientes prácticas, ¿sí? Registrar todos los cuidados y prestaciones de manera objetiva y precisa en la historia clínica, sea esta en formato papel o digital. Evitar tachaduras y enmiendas en la evolución del paciente. En caso de rectificar algún cuidado o dato sensible, es necesario que se indique mediante una llamada y que posteriormente el profesional de enfermería firme y selle los cuidados dispensados. ¿Sí? Acá dice no tachar. No, o sea, si uno se equivocó, porque puede pasar, lo que tiene que hacer es hacer una línea, ¿sí? Encima de la frase o lo que escribió mal, y a veces poner no corresponde al paciente, por ejemplo, y firmar abajo, ¿sí? Tenemos que firmar y tiene que ser la firma con la matrícula. Y si uno tiene una firma, tiene que aclarar, y si tiene un sello, poner el sello. Promover las notificaciones de incidentes y eventos adversos, facilitando el desarrollo de metodologías en pos de la prevención del riesgo y mejora continua. La misma tiene carácter anónimo. Es lo que habíamos visto cuando veíamos el error o calidad de atención, ¿no? Lo que quieren ellos es promover la nueva cultura, ¿sí? De notificación de eventos adversos. Que el enfoque que habíamos hablado en aquel momento, que primero, antiguamente el enfoque estaba en la persona, si se equivocó éramos castigados. Hoy el enfoque sobre el error y sobre los eventos adversos tiene que ser sistémicos. Por eso ellos dicen, promover las notificaciones de incidentes y eventos adversos, facilitando el desarrollo de metodologías, ¿sí? ¿Qué es una metodología? Bueno, a ver, vamos a crear un formulario o una aplicación o algo digital para que se pueda hacer la denuncia, ¿no? Para que podamos notificar los eventos que se producen. Y esto lo vamos a hacer, ¿para qué? Para prevenir riesgo y para que la atención de calidad vaya mejorando, ¿sí? Y bueno, y acá lo que dice es claro, ¿sí? La misma tiene que tener carácter anónimo. Y estas políticas son las que tienen que mejorar en las instituciones, ¿sí? Acá se ve claramente que el enfoque, al ser anónimo, no es un enfoque, bueno, la que se equivocó es Elina, se sanciona Elina porque se confundió, y bueno, ahora la vamos a mandar no sé, a otro sector donde ella pueda hacer gasitas porque acá no sirve, ¿no? Entonces no es así, el enfoque es sistémico, donde uno tiene que mirar a ver a través del sistema, a ver dónde estuvo la falla para poder mejorar y para prevenir riesgos, ¿sí? También lo que dice es solicitar la actualización de las prescripciones médicas de manera rutinaria, ¿sí? Todos los días la indicación, la prescripción médica, tiene que tener fecha, tiene que tener el nombre del paciente, la historia clínica.
cada institución tendrá un formulario diferente, pero tiene que ser la indicación diaria. Y si no está, uno como profesional tiene que ir y solicitarla. Avisarle al médico de cabecera que la indicación no está actualizada. ¿Sí? Puede pasar que alguien la sacó y preguntamos, ¿se hizo la indicación de hoy? Porque yo no la encuentro. Entonces capaz que dice, no, ya la realizamos, tenemos que buscarla porque, no sé, o se perdió, se traspapeló, pero está. Y si no se encuentra, tendrá que hacer otra, ¿sí? Firmar y sellar cada administración de medicación en la prescripción médica. Hay instituciones que tienen, ¿sí? En la parte izquierda tienen la indicación y uno tiene el horario para firmar cuando la administró, ¿sí? No sé si muchas instituciones tienen esto, yo no vi mucho, a veces tienen como para tildar un cuadrado muy pequeñito que no entra casi la firma, pero lo ideal sería esto, ¿sí? Y también dice que el uso del sello profesional constituye una buena práctica profesional. Elina, una pregunta. Si vos tenés que el registro en forma informática, ¿no? Y la certificación médica, o sea, la indicación médica también está en forma informática, ¿cómo haces para poder ver lo que transcriben o escriben? ¿Tenés que estar continuamente en la computadora? Y sí, tenés que mirar la computadora. Sí. Tal cual. Y ahí deberían, lo que pasa es que muchas instituciones informatizaron todo lo que es esto, la parte médica, y la parte de enfermería está como fragmentada. Nosotros, en ese caso, debería estar también todo lo que se refiere a enfermería. Entonces, es re difícil. Imagínate que hay muchos enfermeros, creo que yo, muchos profesionales, que con el tema de computación, digamos que es algo que no lo tienen como, ¿no? Incorporado, no lo tenemos incorporado. No. Entonces, en la práctica se hace súper difícil. Conozco una institución donde nosotros tenemos para hacer, por ejemplo, las indicaciones, las evoluciones de enfermería, poner los signos vitales, Sí. y en general no lo hacemos por falta de tiempo, o porque no te funciona la clave, o la computadora está rota, y perdés un montón de tiempo llamando a sistemas. Claro. Esas son horas de atención indirecta que la verdad te sacan muchísimo tiempo. Y bueno, y se sigue haciendo en papel, pero con la factibilidad de poder hacerla también en forma digital. Ah, bien. ¿Y qué aval tiene enfermería registrando en forma informática? Si te equivocás o algo, ¿tenés algún aval? Claro, vos tenés la firma ahí, que el usuario y la clave son intransferibles y eso es tuyo. Claro. Deberíamos tener la firma electrónica que ya existe. Sí. Existe para todos. La firma electrónica apareció acá en pandemia para todos, así como el domicilio electrónico, que legalmente, si te notifican a ese domicilio electrónico una demanda o lo que fuere, por ejemplo, AFIP, ARBA, es válido, tiene validez. Hay mucha gente que hizo un domicilio electrónico en pandemia y bueno, tendrá que verificar sus domicilios y sus notificaciones. Incluso AFIP ya la tiene. Todos los que tienen, por ejemplo, QUIL o QUIT, tienen en AFIP el domicilio electrónico, que es un mail. Y ese mail es como el domicilio físico, real, donde a vos te notifican todo lo que sea inherente a tu patrimonio, ¿no? Y algo que sea de interés. Si vos no pagaste patentes, ellos te pueden, digamos, te mandan ahí la notificación, porque es tu domicilio electrónico y legalmente está bien notificada. El tema es que mucha gente no lo sabe. Sí, acá en provincia todavía estamos bastante atrasados en eso, pero en capital sí ya vienen manejando hace rato, bueno, en el Garrahan hace rato, y yo me acuerdo que ya hace muchos años ya en el hospital, en el Favaloro, ya tenían todo informatizado, o sea, enfermería informatizaba todo.
escribía, evolucionaba a través de la informática. Pero acá en provincia todavía estamos atrasados como 1000 en el tiempo. Pero es bueno saber, porque bueno, si vamos a otro lugar, saber cómo se manejan, ¿no? Y cómo nos tenemos que manejar. Sí, tal cual, pero sí tiene validez legal la informática, ¿eh? Incluso cuando hay demandas, mandan a los peritos a pedir todo lo que son las historias clínicas informáticas. Así que sí, tiene la misma validez legal. Sí, yo me acuerdo porque cuando recién empezamos, ¿te acordás? Nos preguntábamos, ¿no? Cuando recién empezamos, ¿cómo estamos avalados? Hay cosas que podemos poner y hay otras que no. ¿Cómo estamos expuestos? Porque de forma informática te equivocaste y chao. En cambio, a veces uno puede salvar si tenés que escribirlo, pero... Sí, sí, si te equivocás en informática también podés volver a hacer otra evolución diciendo que la evolución del horario tal con fecha tal, porque todos tienen, viste, un horario, y decir que no correspondía al paciente y volver a hacer la evolución que corresponde con los signos vitales que corresponden. Eso se puede salvar. Ah, bueno, buenísimo. Está bueno saberlo. Listo. Acá está. Ah, bueno, el uso del sello profesional. ¿Cuántos de ustedes tienen sellos? Y nosotros, por ejemplo, en una época habíamos obligado a todos los enfermeros a renovar su matrícula y a todos poner el sello en la hoja de enfermería, como algo legal. Así que pienso que la mayoría en provincia tiene que tener su sello. Exacto. Lina, te hago una pregunta. Sí. Supongamos Carmen, que te mandé un mail, Carmen. Dale, Lina, Estela, te escucho. Te escucho, Estela. supongamos, yo tengo un sello, ¿no? Y el sello justo lo perdí hace 2 días y no me puedo hacer otro. Bueno, o por tiempo o por costo. ¿Yo puedo firmar y poner abajo mi número de sello? ¿Mi número de ¿cómo se llama? ¿Mi matrícula? Perdón, ¿qué te faltó la matrícula? No. Yo tengo el sello. Yo siempre voy y pongo sello, ¿no? Pero resulta que el sello hace 2 días lo perdí hasta que me haga hacer otro y lleva un poquito de tiempo, los costos a veces. Yo firmo, pero debajo de mi firma pongo mi matrícula, provincial o nacional. ¿Igual es válido? Sí, es válido porque ahí va a decir, tiene que ser, por eso yo digo firma, aclaración y matrícula. O firma, aclaración, matrícula, si tienen legajo, también va el legajo. Ajá, está bien. Bárbaro. Y te hago Sí, sí, otra pregunta. sirve. Si yo Y quiero remarcar algo, por ejemplo, pongo una medicación y en vez de hacerle la vueltita o el redondito, le pongo con un marcador eso fosforescente la marquita. ¿Sirve igual o tiene que ser siempre con lapicera y con nada de colores? tiene que ser lapicera que tenga una tinta que perdure en el tiempo. Antes se utilizaban de diferentes colores para diferenciar los turnos, pero ¿qué pasaba? Porque no tenían no armábamos, ¿no? Hablo con referente al enfermero, no armábamos, ¿cómo se dice? No teníamos un registro que dijera el horario, el turno, el sector, agarrábamos papeles blancos. Entonces, por eso querían diferenciarlos. Pero actualmente lo que se pide es una tinta perdurable en el tiempo. Yo a veces veo colegas que escriben con una tinta, que escriben muy lindas las lapiceras, pero si te cae una gota de alcohol o agua, eso se borra. Y por ejemplo, con una lapicera Bic o algunas otras marcas, uno se le cae alcohol, se le puede caer un café, un mate, y la tinta no se corre, ¿no? No debería tener todas esas manchas, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la que se debe utilizar, una tinta que perdure en el tiempo, porque eso sirve como, es un documento legal y me va a servir a mí en el futuro, porque yo no sé si a futuro viene alguien e inicia una demanda contra todo el equipo. Entonces, por lo menos eso va a existir, ¿sí? Gracias, Lina. No, de nada. Acá alguien me pone que Lorena atendía una sala con 35 pacientes y éramos 2 enfermeras.
evolucionamos con la tecnología, pero el personal sigue siendo escaso. Es lo que muchos profesionales dicen, ¿no? Por supuesto que tenían un montón de pacientes. ¿Y cómo podés hacer una buena evolución acá? Es imposible. Imposible. La verdad es que nosotros tendríamos que exigir, el tema es que a veces en la práctica no se puede, para ver, de acuerdo a la complejidad donde estaba atendiendo Lorena, cuántos pacientes tiene que tener, ¿sí? ¿Qué relación enfermera-paciente tiene que haber? Esa es la cuestión. Y después que tenemos que aprender a hacer registrar los registros, si uno los ve en la práctica, son deficitarios. Me gustaría saber quién hace un registro de enfermería y pone 07 horas, la fecha, el nombre, la historia clínica, y que me diga cómo evoluciona, ¿no? Empezamos diciendo, se encuentra el paciente Juan Pérez, de 52 años de edad, con diagnóstico médico, 2 puntos, ¿no? Pero poner un horario adelante, las 07 horas, y poner cómo lo encontré, la verdad es que no sé, que alguien me ponga en el chat si alguien hace eso. Después, 08 horas se realiza control de signos vitales, 09 horas se administra ampicilina, no sé, 1500 miligramos por vía endovenosa, que presenta el acceso venoso periférico en mano derecha, permeable, con gasas, no sé, cubierto, gasas secas, bla, bla, bla. ¿Alguien lo hace? Bien, acá Yamila me dice, si cambio una sonda a las 3 de la mañana, lo anoto, pero otras cosas no. ¿Sí? Acá alguien, Brenda, dice que cuando trabajaba en el Hospital San Juan de Dios registraba hora por hora. Y yo quiero preguntarle a Brenda, ¿quién le exigía eso? ¿Si nacía de ella o se lo exigía a la institución? Es una institución privada y sí te exigen. Ahí Nosotros, está. ¿Viste? nosotros estuvimos ahí y es una exigencia. ¿No lo haces? Bien, bien. Eso es lo que hay que hacer. A mí, en enfermería, nadie me enseñó a evolucionar. Pero tiene que tener horario. Bueno, Sanatorio Mater Dei también tiene esa exigencia. Y desde que ingresás a la institución en el proceso de inducción, que es el proceso donde el enfermero se va adaptando a la forma de trabajar en esa institución, es como un ejército más o menos, así lo comparo yo, y están al lado tuyo y agarran tu indicación y te dicen, esto sí, esto no, siéntese y vuélvalo a hacer. Y llaman a una enfermera que tenga algún cargo, un referente, lo dejan al cuidado del paciente y al enfermero se lo llevan como diciendo a dirección, ¿no? Ahora ya no están más, digamos, a cargo, creo que antes estaba a cargo de, Carmen Monjas, ¿no? Si no me equivoco, hoy ya no, pero en ese momento, en el año 2001, sí estaban, Sí. y era así, ¿no? Como la escuela, te llevaban Sí. a la oficina de ellas y te decían, la evolución esta está mal, te tachaban y todo, y te daban la hoja y te decía, hágalo de nuevo. Y lo hacías de nuevo y te decía, así la quiero, y aprenda a hacerlo así todos los días. Y a mí eso en la institución educativa no me lo habían enseñado, ¿sí? No. Entonces, ellos tenían, digamos, ¿no? Como que cuidaban su imagen, y así era el registro de enfermería, completo. Lo que sí, ellos no aceptaban los errores, porque en alguna ocasión he encontrado un paciente con una lesión por un sensor de saturometría, y si yo encuentro al paciente con esa lesión, yo como profesional, ¿qué hago? Lo escribo. Y no, eso estaba mal. Llamaron a los 3 enfermeros que trabajaron ese día y se cambió toda la indicación. Entonces, eso como que la cultura sobre el reporte de eventos adversos en el año 2001-2002 no lo tenían, ¿sí? Hoy por hoy, el Ministerio a nivel nacional nos dice, nos invita a que los eventos sean reportados en forma anónima, ¿sí? En ese momento, en el año 2001, te decían, no,
no podés escribir esto, porque eran susceptibles de ser demandados, y ahí encima uno, no es que era subjetivo, era claro que la quemadura era por sensor de saturometría, ni siquiera, porque cuando uno va a escribir un registro tiene que ser objetivo, yo no puedo poner, me parece que se quemó con el sensor, ¿no? Si yo sé que en ese pie estaba un sensor, era clara, no hacía falta un perito, ¿sí? Para saber que esa quemadura era por sensor, por falta de rotación, bla, bla, bla. Entonces, ellos no permitían esas cuestiones de poder escribir el error en ningún lado. Pero hoy actualmente yo tengo que escribir cómo recibo al paciente, ¿sí? Por eso uno tiene que hacer un examen físico dentro de las posibilidades, porque también hay que respetar el derecho de los pacientes a su intimidad o su integridad, y verificar si yo estoy con un neonato y tiene un hematoma en alguna parte del cuerpo, yo tengo que registrar eso, ¿sí? Porque si no, no sé cuándo le apareció eso. Yo no sé si se cayó. En mi turno por ahí no se pudo haber caído, pero si se cayó en sala de partos o se golpeó, yo tengo que anotar cómo recibía el paciente, porque si ese bebé después tiene algo que no quiero que le pase, alguna fatalidad, yo también voy a ir a declarar al juzgado, ¿sí? Y a mí me van a decir, a ver su evolución, y seguramente mi evolución va a decir, bebé estable, comió cada 3 horas, normotérmico en incubadora apagada, vestido con su mamá, diuresis y catarsis positiva, y firmé con un ganchito y bla, 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 ya está. Me van a decir, mire, usted acá puso que el paciente estaba estable, ¿sí? Y me van a decir, bueno, queremos que corrobore, no me voy a acordar de ese día, pero el bebé falleció, y entonces, ¿cómo hago yo para deslindar responsabilidad? No puedo. Pero si eso estuvo, porque a mí quizás vino el otro turno, estuvo Mariela y puso, se encuentra 0, no sé, 14 horas, paciente, no sé, Juan Pérez, de 23 días de edad, con diagnóstico de distrés respiratorio, actualmente en recuperación nutricional, se verifica que se encuentra que tiene un hematoma occipital, ¿no? Hizo otra valoración, entonces queda como que ¿quién va a quedar ahí? Yo quedo con más responsabilidad que Mariela, que ella registró lo que observó, ¿sí? Después será cuestión de peritaje de quién fue la responsabilidad, pero vamos a ir todos juntos a declarar, ¿sí? Pero Mariela va a estar en mejores condiciones que yo, porque así hablando mal y pronto, pareciera que yo golpeé la cabeza de ese niño y Mariela lo encontró con el hematoma, porque yo no registré que tenía eso. Por eso hay que registrar todo lo que se realiza, cómo se encuentra el paciente y los efectos de los cuidados que yo le brindo. Si yo tuve que ponerle una crema o administrar un antibiótico y ese paciente tiene efectos adversos por una medicación, tengo que registrar. El paciente presenta efectos adversos, 2 puntos, y lo que presentó, ¿sí? No puedo dejar eso sin escribir. Y tiene que tener el horario también. Todo tiene que tener horario. La siguiente, Carmen. Sí, con respecto a lo que vos decís, las clínicas privadas tienen mucho control sobre esto, sobre los registros y cómo registrás y cómo lo ponés y en qué lugar y qué sectores, porque ellos tienen mucho problema, o sea, tienen miedo a los problemas legales. Entonces, se resguardan mucho más que por ahí las instituciones públicas. Así todo, son los que mejor llevan por ahí todo lo que es registros. Sí, vamos con la que sigue, Carmen. Sí, puede ser. Exactamente, comparado con otras instituciones, sí. Bueno, Elina, también, sí, por eso es tan importante hacer el pase de guardia al lado de la unidad del paciente, ¿no? Y no en el vestuario, porque yo me quiero ir rápido, porque después vienen los problemas.
No sé si se entendió. Sí, tal cual, sí. Es parte de la responsabilidad de cada profesional, porque ha pasado que han encontrado bebés sin vida y el pase se hizo en el office de enfermería. ¿Y después de quién es la responsabilidad? De todos. El juez determinará el grado de responsabilidad de cada uno. Y como les decía yo en la clase anterior, tenemos responsabilidad administrativa, responsabilidad civil, pagarle el daño que se generó a esa familia, y la responsabilidad penal. Entonces no es algo que nosotros debamos hacer rápido, a las apuradas, ¿sí? Bueno, en el caso de contar con historia clínica electrónica, hay que recordar que las claves de ingreso son intransferibles. Muchas veces un colega dice, ¿me prestas la clave que quiero hacer una pulserita porque es la misma clave para todo? Y bueno, no se puede, ¿sí? Porque después, si alguien va y escribe algo en esa evolución, o está mal hecho, o le pasa algo a nuestro paciente, el que tenemos a cargo, usted no vamos a poder decir, ay, yo le presté la clave a Mariela, no pensé que iba a pasar esto. No, porque son intransferibles. Es como el DNI, ¿sí? Es como su sello, es de ustedes, no tienen que darle nada a ninguna persona. Y el colega tendrá que entender que eso es algo nuestro, que no es que uno por egoísta no le quiere prestar la clave, sino que no se puede, es intransferible. Y depende de cada uno de guardar, de resguardar esa intransferibilidad, ¿sí? No puedo decirle al juez, sí, yo se la di porque ella quería. No va a haber, digamos, no vamos a poder deslindar responsabilidad porque soy buena y le presté la clave a otra persona. No. Después, recordar que en cada cuidado de enfermería subyace una responsabilidad profesional, pudiendo ser esta, como les decía yo, administrativa, civil y penal. Y acá hay otro inciso también, que lo remarqué con color, porque también está muy bueno, ¿sí? Generalmente en las currículas de todas las profesiones, ¿no? Sean de salud, no nos enseñan derechos, ¿sí? Como yo les decía, no nos enseñan derechos, no nos enseñan cómo facturar, ¿sí? No nos enseñan un montón de cosas porque son cortas o porque el que pensó la currícula quizás no le pareció importante. Entonces acá lo que nos invita, digamos, esta directriz del 2023 que viene del Ministerio es esto: conocer la normativa vigente. Vigente es actualizada, relacionada con el ejercicio de la profesión, los derechos y deberes de los pacientes, la ley de protección de datos personales, la ley de protección de las niñeces, ¿no? Los derechos humanos, además de las convenciones internacionales de los derechos humanos. Eso distingue al profesional de enfermería del siglo XXI, ¿sí? Quiere decir que tenemos que aprender y capacitarnos más, ¿sí? No solo es aprenderlo con el enfoque biologicista, ¿sí? Curamos el órgano y ya está, no, tiene que ser integral, holístico, como nos enseñaron en enfermería. Pero ahora agregan más, muchas leyes, ¿sí? Muchas leyes donde están todos los derechos de las personas, donde están las obligaciones de los profesionales. La siguiente, Carmen. Bueno, y acá vamos como desmenuzando, como para que les vaya quedando un poco más, porque esa es la idea, que ustedes se lleven cómo van a hacer los registros. Van a encontrar mucha teoría, mucha bibliografía si quieren leer sobre registros, pero lo más importante era lo que les había dicho al comienzo, ¿sí? La lapicera, ¿no? Que sea con una tinta durable en el tiempo, porque esos registros se guardan, pero bueno, no sabemos dónde se guardan y cómo. Entonces puede ser que esté en un depósito donde cae agua para que no se borre la tinta. Así que bueno, a cambiar las lapiceras y que sean tinta durable. Bueno, el tema también, el tema es que se guardan los registros por 10 años, ¿no? Esa es la obligación, exacto, sí. Sí. Vos decís que hay mucha bibliografía, en realidad hay mucha bibliografía, que no tampoco mucha, porque nosotros estuvimos
haciendo los trabajos para dar registro, no tenés tanto, y lo que no tenés mucho es la parte legal, o sea, alguien que te explique la parte legal, ¿no? Porque eso es lo que falta. Claro, no está eso, es verdad. Es verdad Por que eso eso- necesitamos más enfermeros que estudien legales, que tomen tu ejemplo, y bueno, y pensé en vos por esto también, porque era muy importante que nos expliques esto de los registros, ¿no? Porque uno va trabajando con los años y va aprendiendo, pero hay cosas que no salen a la luz y que a veces te encontrás cuando ya tenés el problema encima. Y esto de la ley falta mucho para explicar. Solo te explican lo que les conviene a ellos. Es verdad. Acá Pamela dice es un tema con los médicos porque indican verbalmente y tenés que estar detrás de ellos que lo indiquen. Tiene que ver también, yo la verdad es que la entiendo, Pamela, pero vamos a posicionarnos, ¿sí? Posiciónense todos como profesionales y exijan. Y cuando uno va a comunicar algo, comuniquen con el lenguaje y con el cuerpo, ¿sí? No vayamos, porque a mí me ha pasado también, como ustedes seguramente, de ir con miedos, ¿no? Y decirle, doctor, ¿no me indicaría? No, yo voy con la planilla y le digo, por favor, necesito que me actualice esta indicación. Porque yo quiero saber si le tengo que administrar o no. Porque legalmente nadie me cubre si no, ¿sí? Entonces es exigir y fundamentar con una base legal. No digo que vayan a confrontar porque somos un equipo, pero hay que exigir. Entonces, si no, no le administramos la medicación. Yo muchas veces he dicho, ¿no? ¿Cuánto tengo que administrar? Y como pareciera que no logro comprender, o me hago la que no logro comprender, digo, a ver, voy a mirar ya lo prescribió, a ver, y no está. Entonces me dice, a ver, y a veces, muchas veces enojado, porque te das cuenta que la comunicación es también con el cuerpo, uno comunica también con el cuerpo, entonces agarran la planilla y ponen. La verdad es que eso a mí no me tiene que incomodar, cómo se ponga el otro, si se enoja, si le incomoda. A mí eso no me importa, porque yo qué le voy a decir, mire señor juez, yo tenía miedo de que el doctor se enojara conmigo. No, yo podría, si no, Pamela, empezar a registrar y poner 10 horas se solicitó al doctor, Jorge Sladic, la indicación médica, porque no estaba actualizada, no sé, lo indicó en forma verbal. Y vas a ver que ellos sí leen tu evolución y ese médico va a empezar a cambiar su forma. Muchas veces me han dicho, dame la indicación porque vos lo vas a escribir. Y yo no entendía, ¿no? Hasta que me di cuenta, cuando me lo repitió muchas veces, es, dame el chasis que lo voy a indicar, decía, porque yo, cuando hacía la evolución, ponía, me lo indicó en forma verbal, queda pendiente la indicación escrita. Y ellos leían la evolución. A veces pensamos que nadie la lee, pero sí la leen. Así que, Pamela, empezá a exigir, ¿sí? Y si lo hacen verbalmente, y ponelo verbalmente. Pareciera que fue una emergencia, por eso te lo dijo verbalmente. Y si no, hablar con un superior, y que ese superior que ejerce liderazgo dentro de la institución, que hable con el otro jefe de médicos, y que esta cultura se cambie. Todo tiene que estar indicado, todo. Nos ha pasado con un colega que había un paciente que estaba en un paro cardíaco y la médica ingresó y dijo, creo que ya lo conté al ejemplo, que le diéramos adrenalina. Imagínense que nosotros ya teníamos la adrenalina, ya la teníamos preparada, porque ya habíamos observado que el paciente empezaba con bradicardia. Entonces la adrenalina ya estaba en la mano de uno de los dos profesionales. Cuando ella ingresa y lo ve más en bradicardia, dice adrenalina 0,3. Y nosotros le administramos. El bebé salió con la adrenalina porque ya estaba intubado. Y ella después dijo que ella no había indicado maniobras de reanimación.
éramos 2 en el procedimiento y nosotros le dijimos, sí, vos indicaste adrenalina, yo escuché lo que escuchó él, era una emergencia. Y después nosotros hicimos la evolución, que el paciente había presentado bradicardia y que se había, ¿no? Maniobras de reanimación, y ella dijo que no. Pero nuestra evolución siguió siendo siempre la misma, no se cambió. Entonces, creo que eso es algo que a nosotros nos cubre. Y si fuera otra medicación, y ella dice, no, yo no lo indiqué, entonces, la evolución de enfermería, así como la hoja de enfermería, donde uno pone los signos vitales, donde uno pone el balance hídrico, va a dar fe de lo que yo hice como enfermero ese día, de los cuidados que le di a ese paciente. Entonces, los registros son herramientas esenciales para llevar un registro detallado y preciso de la atención brindada a los pacientes, ¿sí? Para garantizar una atención de calidad. Es un soporte documental también, donde está toda la información sobre la actividad que uno realiza. Sirve como documento formal y legal porque sirve de prueba en un juicio de mala praxis. Es escrito. Sirve como comunicación porque hacemos un pase de guardia verbal, pero también tiene que quedar escrito. Si quedó algo pendiente, también vamos a escribir abajo. Quedó pendiente y la hora. No sé, 13:50 el médico prescribe antibióticos. Y los antibióticos uno tiene que poner el nombre del antibiótico, la dosis, la vía y cada cuánto se indicó, y poner si se hizo el pedido de farmacia. Queda pendiente administrar. Eso hay que ponerlo. Porque yo me voy de la guardia y la persona que se quedó piensa que yo ya se la di. Y el paciente no inicia el esquema de antibióticos. Y a mí al otro día me van a decir, ¿qué pasó con ese antibiótico? ¿Sí? Entonces, eso si uno se olvidó de decirlo en forma verbal, va a ser sirve como documentación, como medio de comunicación también, ¿sí? Sobre los cuidados que uno realiza. También vamos a registrar la planificación de los cuidados, ¿no? Esto de quedó pendiente es para que el turno que sigue lo realice. No es quedó pendiente y yo no lo hice para que nadie lo haga. Hay que leer también la evolución del enfermero de la guardia anterior. Y bueno, y acá abajo lo del proceso de atención de enfermería, que bueno, que es el método científico que aplicamos a diario nosotros en nuestra profesión. ¿Sí? La siguiente, Carmen. Bueno, también acá un poco más para ir resumiendo, sirve como información, queda registrado lo que se le hace al paciente, como comunicación entre distintos profesionales del equipo de salud, también como investigación, porque hay muchos datos que si uno realizara un informe detallado y completo de los pacientes, uno podría sacar de esos registros, ¿sí? También son utilizados por docentes y alumnos, ¿sí? Vamos a una práctica de enfermería y queremos ver la historia clínica, porque vamos a ver datos de los pacientes, cómo fue evolucionando durante el tratamiento o durante la internación en esa institución. También como control de calidad, porque muchas instituciones toman los registros o las historias de los pacientes y hacen auditorías para ver qué se gastó, cuánto se gastó, ¿sí? Toda la medicación que uno utilizó. De ahí también se sacan muchos datos que usan las instituciones para hacer controles. La siguiente, Carmen. Sí, una de las cosas también, el que realiza mucho control de calidad es el Hospital Italiano. Hace mucho control de calidad, no solo en la atención, sino en los cuidados y el material que utiliza. Y otra de las cosas que también decía que enfermería, no tenemos colegio de enfermería como los médicos, que sí tienen colegio de médicos, donde tienen abogados, donde tienen asesoramiento, que enfermería no la tiene. Por eso también es importante, ¿no? que sepamos que ellos siempre están resguardados porque tienen abogados, tienen un montón de cosas. Nosotros si necesitamos tenemos que buscar o adherirnos a algún sindicato y tener la suerte de buscar un abogado, y si no tenés que pagarlo. No estamos tan resguardados como los médicos, por eso hay que cuidar mucho la matrícula y bueno, somos compañeros, somos equipo, pero
en el tema legal hay que cubrirse, no queda otra. Exacto, ahí quería agregar algo que dijo Brenda, que tenían registro electrónico con las indicaciones médicas, y ellos sí tienen, ¿ves? Dice, haces un clic por horario, si se pasó la medicación de las 8 horas, por ejemplo. Y después, no sé si se refiere a qué sanatorio, dice que ya no hay monjas, hay supervisores jefes de servicios, y atención pastoral que van a los pisos y escuchan las necesidades del personal de enfermería, como así también de los pacientes. Eso es muy novedoso para mí. Brenda, ¿dónde trabaja? A ver si ella lo puso anteriormente, me voy a fijar. Ah, en San Juan de Dios. Sí, yo había nombrado Mater Dei, donde ellos la institución te exigía por horario la evolución. Muy bien. Sí, el San Juan de Dios hace rato que no están más las monjas, que no dirigen las monjas, pero sí tienen todo muy controlado, igual, de años, siempre. Se manejaron de la misma forma y continúan, ¿no? El manejo. Está bien, bien. Bueno, viste, ellos tenían el registro electrónico tildando. Hay otros en el interior, también hay algunas clínicas privadas donde ellos tienen como un proceso estandarizado, un proceso de atención de enfermería ya estandarizado para diferentes patologías, pero no incluyen todas, pero ahí como que hacen más fácil, ¿no? La evolución de enfermería, como que van tildando. Incluso parece que también tienen, como ellos facturan, hacen la facturación, supongamos que es un paciente con X diagnóstico, ya saben qué cantidad de insumos, de recursos, materiales van a utilizar para ellos, y el enfermero tilda, y ya está. Como que lo hacen para que no pierdan mucho tiempo, y está bueno, me parece que está muy bien eso del registro electrónico. Sí, ahorrás tiempo de enfermería, ponele, con la tilde, porque a veces escribir mucho también es terrible. Entonces, eso facilita un poco la tarea también de esa forma. Sí, tal cual. Bueno, vamos a ver que los registros pueden ser en formato papel, que sigue siendo el formato manuscrito, de puño y letra, y los electrónicos, bueno, que son en forma digital, ¿sí? ¿Qué tienen que tener estos registros? Bueno, tienen que tener un requisito que es exactitud. Los hechos y observaciones deben ser objetivos, ¿sí? Y si hay algo, también tenemos que citar textualmente lo que dice el paciente. Por ejemplo, ¿no? Si encontramos al paciente hablando con un familiar y entre ellos se dicen algo, yo no puedo registrar eso, ¿sí? Porque yo me estaría metiendo en la intimidad de esas dos personas. Ahora, si el paciente me refiere algo o me dice algo respecto de su salud o algo que a él le está pasando, yo tengo que registrar eso en la historia y poner, el paciente refiere entre comillas, ¿sí? Eso es textual, no es que yo lo inventé, no es me parece que el paciente, no. Es el paciente refiere comillas y escribir adentro, y cerrar comillas y continuar, ¿sí? Evitar ambigüedades también, ¿sí? Tienen que ser precisos. Yo no puedo poner tiene un buen ritmo diurético o poner una buena densidad urinaria. Si yo medí la densidad, tengo que poner densidad 2 puntos y poner ese valor, ¿sí? Tienen que ser confidenciales. Los datos del paciente son privados. Ellos refieren todo lo que hace, por ejemplo, a determinantes de salud, por ejemplo, dónde vive el paciente, cómo es la casa donde vive el paciente. Vieron que el médico, cuando un paciente ingresa o un recién nacido ingresa, van los padres o el que trajo al bebé, el representante, y le dicen, bueno, dónde vive, cómo vive, cuántos baños tiene la casa, todas las características demográficas que son determinantes de salud. Eso lo tienen, digamos, está dentro de la historia clínica, pero esos datos son privados, ¿sí? Y están garantizados por la ley 25.326, que es una ley de protección de datos personales. Yo no puedo, como profesional, sacar estos datos a la luz.
se van a utilizar dentro de lo que es la institución solamente. Y tengo que garantizar que esos datos no salgan, digamos, a la luz, ¿no? Solicitar permiso para llevar sus datos al ámbito de investigación, por ejemplo. Si yo quiero una fotografía de un recién nacido o un video de un paciente, tengo que pedir la autorización, ¿sí? El consentimiento informado, para qué lo voy a utilizar, cómo, hasta cuándo. Eso tiene que estar firmado, ¿sí? Después también los registros, otra exigencia u otros requisitos que sean completos. Deben reflejar las horas brindadas de atención, ¿sí? Y tienen que ser claros. Se debe entender lo que se quiere transmitir. Muchas veces la letra no se entiende, es ilegible. Entonces, también tienen que ser claros. El que sigue, Carmen. Bueno, lo que dice la ley 25.326, que es, la van a conocer por ley de habeas data, si alguna vez la vieron o la escucharon, es sobre protección de datos personales, ¿no? Y ahí hablan de que uno tiene que resguardar la confidencialidad en lo que hace a datos personales, es la información de cualquier tipo, por ejemplo, lo que yo les decía, ¿no? De qué trabaja, dónde vive, todo lo referido a las personas físicas. Las personas físicas son las personas humanas, ¿sí? Y los datos sensibles también, datos personales que revelan su origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual. Todos esos datos sensibles son los datos que van a estar en una historia clínica y uno tiene que guardar confidencialidad, ¿sí? Y acá en el artículo 10 de la misma ley dice: el responsable y las personas que intervengan en cualquier fase del tratamiento de datos personales están obligados al secreto profesional respecto de los mismos. Tal obligación subsistirá aún después de finalizada su relación con el titular de archivo de datos. Esto quiere decir que si el paciente se va de alta, después yo no puedo decirle a los vecinos o a alguien todo lo que yo sé acerca del paciente, porque digamos que tenemos que respetar esto, el deber de confidencialidad como profesionales. ¿Sí? La siguiente, Carmen. Bueno, entonces, en cuanto a los registros, seguimos letra clara, tinta oscura, tinta permanente. Hoy, como hablábamos, creo que era la clase anterior, la tinta que se pide generalmente es azul, porque si es negra, cuando uno lo pasa en PDF, es como que no parece, digamos, una firma manuscrita. Entonces, generalmente la pedían en azul. Pero bueno, lo que dice la teoría es que la tinta tiene que ser oscura y durable, ¿sí? Y también va a depender de los criterios de las diferentes normativas institucionales. No se debe tachar, como decíamos al principio, ni borrar, mucho menos usar liquid paper, está prohibido. Sí se puede enmendar, como yo les decía, hacer una rayita en el medio, con una regla, ponerlo entre paréntesis, y poner al lado no corresponde, con firma y aclaración debajo de la enmienda. ¿Sí? Eso sí se puede hacer. La siguiente, Carmen. De más está decir que si uno inicia la guardia y es un formulario que se puede reemplazar por otro y romper ese, obviamente con todos los recaudos, poniendo el nombre completo, poniendo la historia clínica, todos los requisitos institucionales y legales, iniciemos otra evolución de enfermería. El problema cuando uno tiene que enmendar, generalmente se da cuando uno es el tercer turno o el último de las 24 horas, y no puedo iniciar o abrir una hoja de registro o de evolución de enfermería nueva, ¿sí? Entonces, si uno, en vez de salvarlo con una raya, puede cambiar la hoja, y bueno, cambiemos la hoja, ¿sí? Sería una buena práctica. El orden cronológico, bueno, es lo que habíamos comentado ya al inicio. Ingreso a la guardia, pongo la hora, pongo todos los datos personales del paciente y las mías arriba, y después voy a poner por horario qué le voy haciendo, los efectos del paciente. Si yo administro un analgésico, voy a poner el horario que administré ese analgésico y los efectos de ese analgésico. Sí, todos los signos. Por ejemplo, hay escalas, ¿no?, para medir el dolor. Si yo hago
un control con esa escala después que administré la medicación, voy a ver si esa medicación le hizo efecto o no. Y también lo tengo que registrar. Y también tengo que poner el horario. Y si yo veo que ese analgésico no llegó a las 4 horas, también pongo, ¿sí? Porque voy a volver a medir con esa escala del dolor si tiene efecto o no. Lo mismo con los antipiréticos. Si yo le doy para que le baje la fiebre alguna medicación y no llega a las 6 horas, bueno, tendré que ver qué sucede. O si no le hizo efecto directamente y la fiebre sigue en ascenso, también tengo que registrar ese efecto, ¿sí? Pero todo con horario para que se pueda observar. Si no, no voy a saber qué conducta seguir. En el caso de administración de morfina, tengo que saber, si no llega a las 3 horas y el bebé tengo que darle de nuevo morfina a las 2 horas, y bueno, planeemos a ver qué le parece, doctor, si le ponemos un goteo continuo, ¿sí? Porque no podemos estar cada 2 horas o esperando a que le duela. La idea del tratamiento del dolor es que ese tratamiento sea efectivo y no esperar a que le duela. Por eso uno puede administrar cada 6, cada 8, cada 4, ¿sí? Y si vemos que eso no funciona, poner un goteo continuo. Pero si uno no registra eso, no sabemos cuál es el efecto del analgésico. Y bueno, y no sabemos cómo seguir con el tratamiento, ¿no? Bueno, el orden cronológico, bueno, era esto, ¿no? De los horarios. No sé si dije todo. Los informes podrían ser escritos, mixtos. Vieron que algunos me decían, todavía tenemos papel, seguimos con la computadora, ¿sí? Pueden ser informatizados. Y para resumir, la función es transmitir información, garantizar la continuidad de los cuidados, tiene que tener sello y firma del profesional. No es algo que uno diga, bueno, me voy a volver pobre por hacer un sello. Entonces, háganse un sello con la matrícula, nombre, el nombre completo, la matrícula, y utilícenlo, que es de muy buena práctica. Bueno, y el que no tiene puede firmar y poner la matrícula, pero ya les digo, es de buena práctica usar un sello. Van a ver que es bueno, y traten de no perderlo, que es lo que sucede siempre en la práctica, ¿no? Bueno, entonces, para ir resumiendo la historia clínica, lo que uno escribe como profesional dentro de esa hoja de enfermería, dentro de la evolución, va a conformar la historia. Profe. Es un documento legal y va a conformar esa historia clínica, ¿sí? Todo con las hojas de indicaciones, otros informes de diferentes profesionales, todo eso va a ir, digamos, a la historia clínica única de ese paciente. Sí, ¿alguien quería hablar, Cristina? Acá alguien pregunta, ¿resaltadores en la evolución y report? Profe, no, que hay partes que se entrecortan, se escucha entrecortado. Por ejemplo, lo de la morfina no llegué a escuchar bien. No, mirá que se escucha bien, ¿eh? Yo no, Sí. nosotros yo no escucho este cortado, ¿eh? Cristina, ¿tenés otros dispositivos con Wi-Fi? Sacalos, así podés escuchar mejor. Sí, la chica, la que dice Cristina, la que dice que escucha mal. Puede ser que tenga algo conectado ella aparte, pero se escucha perfecto, ¿eh? Estar sin video, por ahí tiene el video prendido. No, no, lo tiene apagado. Ah, Bueno, cualquier cosa le mandamos, si no, un audio aparte, Cristina. Mandame En un cuanto, WhatsApp, Cristina, y después cuando termine la clase te digo, de la morfina. Después, resaltadores en la evolución y report, y capaz que les sirve a alguien. La verdad es que nada dice la ley sobre resaltadores. Lo que sí, como son un documento legal, no debería ir resaltador, desde ya se los digo, porque eso sería como una enmienda, ¿no? sí. Aparte, Entonces, si vos tenés que ojo fotocopiar con eso, queda el fondo negro. Claro, exactamente, así que yo no lo recomiendo. Eso podría ser para hacer no sé, una síntesis de alguna materia que estoy estudiando en el colegio. Y en el report tampoco debería ir, porque son documentos legales todos. Y cuando, como dice Carmen, cuando sacas fotocopia queda el fondo así. Si vos ves que es algo que no va a quedar, no. Podríamos ponerlo quizás en letra mayúscula, pero con la misma tinta, si uno quiere diferenciarlo. Pero me parece que no va a resaltador. No sé por qué utilizan resaltadores, ¿no?
ya saben que son hojas de enfermería, evolución de enfermería y el report de enfermería son documentos legales que se pueden utilizar en un juicio de mala praxis, pero se va a poder utilizar el report si tiene las garantías de que esté íntegro. Si yo llevo un report, un libro gordo, con todas las hojas que se caen, que no tiene una correlación con el número, ¿cómo se llama el número que tiene, Carmen, el report? Sí, Foliados, el folio. el folio. Y Sí, la foliado fecha de se llama. apertura, entonces no va a servir. El juez y el perito van a decir, no, tenemos que dejar de lado el report porque la verdad no parece un documento serio. Esto no está bien hecho, sacaron hojas, no va a servir. Así que no hay que hacer eso. Tienen que estar foliados, firmados, y cuando uno va a abrir un libro de report, tiene que abrirlo desde el inicio y poner, se realiza la apertura el día tal, y tiene que estar una firma, un legajo de quién hizo la apertura, ¿sí? Y una fecha arriba. Y el lugar también tiene que estar, ¿sí? Porque si no, ¿de quién es el report? Sí. Todos son iguales, libros negros, foliados, y entonces no se sabe, ¿sí? No se pueden arrancar hojas tampoco. No, tampoco, no. La siguiente, Carmen, quería mostrarles ahí unos ejemplos. Esto es la hoja, bueno, de balance hídrico, seguramente. Lo que también dice la teoría es que esto también debería ir con una firma y un sello. El tema es que no tiene espacio para sellos. No sé, acá, al costado dice firma. Pero cuando uno tiene la hoja en muchas instituciones, no tiene lugar para la firma. Y eso es algo que hay que modificar también dentro de la institución, ¿no? O tratar de poner la firma en algún lugar, pero no sé, dentro capaz que en algún lugar de algún horario, hacer un lugarcito como para firmar y para poner la matrícula, porque si no, eso también se puede perder. Y no van a saber de quién es o quién lo escribió. Y obviamente está de más decir que arriba tiene que tener el nombre completo del paciente, todos los datos completos. Hay una de las sí, alumnas que pone acá que trabaja en una clínica de rehabilitación y usan todo digital y no usa el sello ahí porque tienen cada uno un código para entrar a la computadora y desde ahí hacen toda la evolución. claro, eso es como el código intransferible, ¿no? De cada uno. Exacto. Ese sería como un sello, en realidad, tu código intransferible. Claro, el tema es que no sé cómo lo hizo ella el código, hay que preguntarle, porque en algunas instituciones vos tenés un código, pero vos firmaste un formulario, completaste con algunos, ¿cómo se dice? Cuando vos le decís, dame un código, ¿no? Una clave, un usuario. Una clave, sí. Tiene todo eso por dentro. No sé cómo lo hicieron, no sé. Pero bueno, tiene todos esos requisitos, sí. Claro, nosotros en el Garrahan teníamos que tener una clave, un usuario, y teníamos que generar todos nuestros datos para que poder tener disponibilidad de esa clave. Y ingresábamos con esa clave que teníamos nosotros. Claro, incluso lo hacíamos desde el mail. Algunos hoy se hace desde el mail, así que nadie puede hacerlo por uno, digamos, ¿no? Es muy personal. El que sigue, Carmen. Bueno, y acá ven la hoja de enfermería, que también tiene que tener todos los datos del paciente. Y acá tienen, si ustedes ven, tienen la fecha. Y uno dirá, qué aburrido, ¿no? Poner la fecha debajo uno, debajo del otro. Y pareciera que los espacios son chiquitos. Pero ahí tienen la hora. ¿Ven? Así que uno tiene para hacer de todo y tiene para poner las observaciones, también los efectos, qué le pasó, qué no le pasó, hizo un rash, no sé, pudo haberle generado algún tipo de reacción local, ¿no? Y poner todo eso que le pasa al paciente. La que sigue. Y acá, bueno, la evolución de enfermería, no sé si se ve, Carmen, pero esta persona hizo una evolución, digamos, con horario, ¿ves? Ponen sábado 11 de noviembre y pone 7 a.m., recibo al paciente con diagnóstico pone todo, ¿sí? No hice un análisis pormenorizado de lo que ella escribió, pero quería que vean que tiene el horario y la fecha, ¿sí? Con las observaciones que ella hace.
Y acá también pone 10 AM, se administra ceftriaxona endovenoso, metronidazol endovenoso. Le faltan algunos datos, por ejemplo, los miligramos, ¿sí? Pero bueno, y al lado abajo, donde debería ir la firma y el sello, solo existe un nombre. No sé, señorita Valiente, señora de Tejada o algo así. Esto lo saqué de internet. Pero lo que quiero que vean con este ejemplo es que tiene la hora y tiene la fecha. Pero tiene que tener completo, ¿sí? Cuando uno va a hacer, pone todo, los miligramos también, porque así uno puede tener un seguimiento. A veces no está el mismo enfermero con el paciente, y ahí es donde más errores se producen. Alguna vez he estado con un paciente y no tenía ni medicación antibiótica, y he escuchado, dice, ¿pero qué pasó con el antibiótico? ¿No? ¿Y dónde está el antibiótico? Como uno no hace un seguimiento de ese paciente, no sabe qué tiene. Entonces, cuando uno ya tiene el seguimiento y ve que hay un colega nuevo de otro sector o de otro turno, o que no hacía terapia intermedia y estaba en otro sector, uno le dice, ya más o menos lo conoce, dice, este bebé tiene un plan de esquema de vancomicina, va por el tercer día y así. Y si no lo tiene indicado, hay que pedir que el médico lo indique, ¿sí? Esas cuestiones también hay que tenerlas en cuenta, colaborar con el resto del equipo. La que sigue, Carmen. Bueno, esta es una conclusión, básicamente. No sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o contar. Bueno, ya dijimos que resaltadores en evoluciones, en report y en... no van a ningún lado. Como mucho lo pueden encerrar, si quieren, con un círculo, con una lapicera de la misma tinta, como para que lo vean, pero yo creo que no va a pasar por alto. Y si no, hay que dar aviso en forma verbal también. Bueno, y acá pongo, bueno, que los registros, ¿no? Porque son una parte fundamental para todo el ejercicio de la profesión, ¿sí? Porque va a marcar la diferencia, dice, como profesionales en la calidad de atención que brindamos. No es lo mismo poner el señor Juan Pérez S/N, sin novedad. ¿Qué le hice? No le hice nada. ¿Qué queda pendiente? Nada, está todo perfecto, entonces que se vaya a su casa, si está acá y no le hicimos nada, ¿no? Y que sirven de prueba en juicios de mala praxis, posible deslinde de responsabilidad administrativa, penal y civil. Sobre todo esto, ¿no? Deslinde de responsabilidad. Hubo un caso en un hospital donde los padres demandaron a todo, imagínense que ellos querían demandar a un médico porque ellos consideraban que solo el médico era responsable. Porque los padres siempre buscan un culpable, o todos, ¿no? Siempre buscamos a uno, no es que buscamos 10 responsables, no, Mariela no fue la culpable, fue Carmen, porque ella dijo tal cosa, ¿no? Y así pasa en todos los sistemas, ¿no? De salud y en todos los sistemas y estamentos, digamos. Entonces, ellos querían demandar solo al padre, pero no, el abogado que les dijo no pueden demandar a uno, tienen que demandar a todos, hasta la institución. Entonces, ¿qué hacen? Ellos decían que la responsable de que a su bebé le haya pasado tal cosa o que haya fallecido en última instancia era de un médico. Obviamente que fueron a declarar todos los que consideró el juez que estuvieron dentro de un proceso judicial por mala praxis, y pidieron las pruebas, como les digo yo, las que vimos hoy, las hojas de enfermedad, toda la historia clínica completa. Como la historia clínica es electrónica y en formato papel, vinieron obviamente desde la justicia y se llevaron todo, ¿sí? De ese paciente. Y recuerdo que yo pude leer al perito cuando hace un resumen de todo, y él decía, ¿no? Escuchen esto porque es muy gracioso, no sé si es gracioso, pero es grave. Él decía, bueno, del peritaje, de la historia clínica, se puede concluir que, y él decía que había concluido con que se había pedido el 1 de marzo interconsulta con cirugía porque el paciente presentaba tenía una NEC, entonces habían pedido interconsulta con cirugía porque tenía distensión abdominal, los ruidos aéreos ausentes, débito bilioso y todo lo demás, y dice, pero los cirujanos recién lo evaluaron, no sé, el 2 de mayo, ¿no? Porque eso era lo que estaba escrito en la historia clínica.
se había pedido la interconsulta, los cirujanos habían venido a ver al bebé, pero ellos no habían hecho la evolución, ¿sí? Imagínense que ellos quedaron muy mal parados en este procedimiento. Enfermería, por suerte, obviamente porque soy muy corporativa y defiendo a los enfermeros, había hecho una evolución donde decía, paso a paso, desde todos los turnos, lo que habían ido haciendo con ese paciente. Entonces explicaba a la enfermera desde el inicio cómo había encontrado al paciente, cuáles fueron los cuidados que ella le brindaba y cómo había observado a ese bebé, ¿no? Lo que era la clínica, el abdomen, el débito, que ella había hecho un control de valoración del dolor, había avisado al médico, el médico indica morfina, ¿no? Ella pone que le administró la morfina, que le vuelve a hacer el control, que la bebé empieza con desaturaciones, se vuelve a avisar al médico, y así fue la evolución. Cuestiones que yo la vi a ella muy bien, ¿no? Preocupada como todos, pero la vi muy bien, porque sus registros fueron bastante completos, ¿sí? Entonces, de ahí la importancia, porque si ella no hubiese evolucionado nada, y la graduación de la responsabilidad al final va a ser diferente. Seguramente acá no, vieron que en muchos casos de mala praxis no quedan imputados todos, o en el proceso al final no pagan todos, ¿sí? Como dice la práctica o la teoría, lo que se puede ver es que el hilo se corta por lo más débil. En este caso no fue así. La que quedó imputada o el que quedó imputado fue el médico solamente, ¿sí? Así que bueno, eso para que lo tengan en cuenta. Y en otros casos, he tenido la posibilidad de acceder a otro caso de una enfermera también de una institución pública, y la que quedó al final fue ella. Este caso era de una paciente que tenía que usar un respirador en forma permanente porque tenía muerte cerebral, y tenía utilizando un respirador, que el respirador no funcionaba bien, pero como la bebé, digamos, todos consideraron que era el respirador que podía utilizar, pero todos tenían conocimiento dentro del equipo que ese respirador le fallaba la alarma, y se lo dejaron porque no había otro. La única que quedó imputada en ese caso fue la enfermera, que fueron, creo que un proceso de 10 años, y que no se lo deseo a nadie, y ni siquiera la institución quedó, digamos, como responsable. ¿Por qué? Porque ella no hizo una evolución acorde a la práctica diaria de su trabajo. Porque si yo tengo un monitor que no funciona la alarma, lo que tengo que hacer es dar aviso a mis superiores, y siempre decirle a alguien superior, hasta el jefe de servicio, y si hay un coordinador, le digo al coordinador, pero algo tengo que hacer para resolver. Y si esa persona que tiene máxima autoridad me dice a mí, Elina, no hay otro respirador que siga con este, yo pondré 16 horas, se dio aviso, 16:10, viene el coordinador y le pongo el nombre, quien indica continuar con el mismo dispositivo médico, ¿sí? Entonces, bueno, uno tiene que escribir, y ahí va a deslindar responsabilidad. Corta, digamos, y uno dice, bueno, yo avisé, ¿hasta dónde llega mi responsabilidad? Y hasta ahí, yo no puedo ir más allá de eso. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? Sí, esto de los registros es muy importante. Hay lugares donde no están hechos, no hay registros y hay que confeccionarlos. Está bien que cada institución confecciona el registro de acuerdo a la patología o al manejo que tiene, pero enfermería tiene que involucrarse en esto de el formato de las hojas, de dónde ellos tienen que registrar, estar atentos en lo que registran, porque si yo registro una alteración, siempre al lado tengo que poner qué hice con esa alteración. Si el paciente estuvo con hipertermia y yo realicé medios físicos, tengo que registrar lo que hice, porque después a la hora del juez, el juez mira esa hoja y dice, ¿cómo? El paciente tenía 37 grados, 39 grados,
y acá no figura que se le haya hecho nada. A las 20 horas el paciente está con 35 grados, con 40 grados, ¿y qué se hizo durante ese tiempo? Porque a veces pasa en los registros, nos pasaba muchas veces que en el registro ponían todos los datos bien del paciente, la evolución clínica bien, pero antes de finalizar la guardia, el paciente ovitó. ¿Y qué pasó en el medio? Nadie puso, se descompensó, hizo un paro cardiorrespiratorio, descendió la saturación. Entonces el paciente estuvo bien y de repente se murió. ¿Y qué pasó en el medio? Y eso es por los registros. Bueno, vas de pito y cabeza en cana, porque ¿qué pasó con eso? ¿Qué hiciste en el medio? ¿Avisaste al médico? ¿Registraste? ¿Hiciste algo? Por eso se dice lo que no está escrito no está hecho. Porque hay un agujero ahí en la parte legal que vos no hiciste nada, por más que te mataste trabajando con ese paciente. Profe, una pregunta. Una vez que avisé a mi superior o coordinador que no funciona cierto aparato, ¿el coordinador tiene que dejarlo por escrito que yo siga usando el mismo? No lo va a hacer, Cristina. Vos tenés que anotar. Vos lo que podrías hacer para que a vos después no te digan que no hiciste nada es poner la hora y decir, se avisa al coordinador y pones el nombre del coordinador, porque no estamos mintiendo. Se avisó al coordinador que el respirador presenta, no suena la alarma, no sé, algo así. Tratar de ser lo más claros posibles. No es, me parece que la alarma no funciona porque no. Vos tenés que poner que la alarma no funciona. Claridad, precisión es lo que se necesita en la evolución de enfermería. Claro, y ponele que el coordinador no esté en tu turno, en tu horario. Siempre tiene que haber un responsable por debajo. Si no está el coordinador, y no, aunque sea el médico, pero alguien se tiene que enterar, o el supervisor de área, alguien se tiene que enterar que eso está funcionando mal. Aparte de registrarlo, en el libro de novedad o en el report, vos podés registrar a quién se lo dijiste, el horario que se lo dijiste y cuál fue la persona, porque vos no podés esperar de un día para otro si el coordinador no está. Siempre hay alguien por debajo. O la supervisora, si sos enfermera, si sos médicos, ellos tienen el coordinador de guardia, pero a alguien tenés que avisarle, o al médico de guardia, o al médico referente en el turno. Avisar y registrar. Eso es importantísimo, porque si no queda como esto, queda lo verbal se lo lleva el viento. Tal cual. Pero las responsabilidades pesan. Acá hay una compañera de acá del grupo que dice que, no sé si lo puso Grisel, trabaja en una clínica de rehabilitación, dice, usamos todo digital. No Es uso lo que te dije hoy, sí. Ah, dale. Y ella dice que, bueno, que son muy estrictos, que la suspendieron 10 días. Eso se llama sanción disciplinaria, ¿sí? 10 días porque le echaron la culpa que rompió un timbre, un familiar se quejó que usó una jarra en la cual la usamos para higienizar a otra persona, dice, ¿no? Como que lo que fue es injusto, sí. Pueden pasar muchas cosas, hay que cuidar la matrícula y sobre todo, como yo les decía, ¿no? El clima laboral en alguna de las clases. Cuando uno ve que ese no es el lugar para nosotros, Grisel, yo creo que sos joven, hay que irse de las instituciones porque si no, las matrículas son nuestras y no podemos perderlas así, porque si yo les había contado el caso de una colega que el director había hablado con ella, no sé si recuerdan, que le había dicho, escribí esto en la evolución y escribí que vos le diste la medicación en la vía oral por el catéter central, tenía un narrow yugular y había sido otra enfermera, pero la otra enfermera cuando pasó eso se fue de la clínica, ni siquiera escribió nada, ella directamente se fugó. Entonces el director habla con esta persona y la otra persona no era enfermera tampoco, así que por más que evolucionara lo que evolucionara, no le iba a servir a la institución. Mi compañera obviamente se negó a escribir una evolución y algo que ella no había hecho, y bueno, se tuvo que comer un juicio penal, uno civil, y después inició uno laboral ella,
por todo lo que le estaban haciendo, y también fueron muchos años para mí, de sufrimiento y gastos de recursos económicos, porque nada es gratuito en esta vida. Pero bueno, ojalá que no nos pase a ninguno, y cuando uno está mal en una institución y ven que hay cosas que no son, digamos, no éticas ni moralmente correctas, y hay que irse a buscar otro lugar donde uno esté cómodo, donde por lo menos te garanticen algunos derechos. Porque Sí, si porque estas cosas son graves, porque con el tiempo te manchan el legajo. O sea, si vos vas a querer buscar otro trabajo, te va a saltar todas estas cosas, por más que sean injustas. A veces preferir buscarse otra cosa, irse a tiempo y evitar que te manche tu registro, ¿no? O sea, todo lo que a vos te costó estudiar, todo lo que a vos te costó ejercer por estas cosas, ¿no? Si bien todavía hay gente que es mala, que piensa que nunca le va a pasar, que como profesional esas cosas no le van a pasar, y en vez de acompañar al compañero lo termina hundiendo. Pero en estas cosas Claro. así, preferir irse antes de que te arruinen tu carrera, porque te hacen una mancha legal. Claro, y lo que me decía Grisel es que le habían dado una nota, que ella hizo un descargo. Lo importante es que si tienen que hacer un descargo y no lo saben hacer, es preferible que vayan y le paguen un abogado para que conteste esa nota que le dieron a ustedes, y ustedes la presentan. Y también el abogado les va a asesorar para ver cómo puede hacer mejor ese descargo. Capaz que puede hacer el descargo en forma personal, o puede mandar un telegrama, ¿sí? Como dice Grisel, algunas instituciones usan algunas cuestiones como para echarte, no sé por qué ni cómo lo hacen, habrá que ver detrás de esto que hay, pero también poder ir y asesorarse con un abogado laboralista también, ¿sí? Porque a veces hay cuestiones que no, como que no cierran por ningún lado. A mí yo les conté que cuando yo en el año 2003 más o menos, estábamos en un sanatorio que se llama el Sanatorio Mitre, y ese sanatorio es como que se unifica con el Dupuytren, Carmen, y estaba de jefe, bueno, ahora no me acuerdo el nombre del jefe, y claro, y él quería reducir personal, y siempre estaba persiguiendo al personal que era del Mitre, ¿no? Porque él se quería quedar con su gente. Y recuerdo que, bueno, que a mí me hacían diferentes notas por cualquier pavada, y yo nunca les contesté ninguna nota, y creo que eso les generaba más odio a ellos, ¿no? Porque no tenían, ni siquiera les firmaba el recibido, que no sé, en la práctica yo creo que uno lo tiene que firmar, pero yo era muy rebelde, y yo no le firmaba el recibido, o le hacía un gancho que no era ni siquiera mi nombre, ¿no? Onda como que no firmé, o agarraba con la izquierda, le hacía un ganchito, ya está. Y bueno, y ellos siempre me pedían un descargo, claro, y yo decía, ¿qué será un descargo? No entendía ni lo que era un descargo. Y saben que nunca les contesté nada, no les contesté porque no se me daba la gana, algo que estaba mal, ¿no? Porque yo hoy entiendo que si yo hubiese hecho un descargo, y si alguien me hubiese asesorado y dicho, Elina, anda a un abogado y que te haga el descargo, porque hay algo que yo aún hoy tengo problemas, es para hacer todo lo que es una narración, y la narrativa es lo que se usa para hacer un descargo, la narrativa es lo que se usa para hacer las evoluciones de enfermería, y es algo, por lo menos yo fallo en eso, no sé ustedes. Entonces, esta gente me pedía un descargo y yo no lo hacía. Me llamaron hasta jefatura del departamento, y ella me explicaba, ¿no? Por qué lo tenía que hacer, y yo seguía negándome. Jamás le hice ningún descargo. Y entonces ellos ya no sabían qué hacer conmigo. Después me llamaba el jefe de servicio a su oficina, yo nunca me senté, siempre estaba parada, y él sí estaba sentado. Me decía que me siente, pero yo le decía, no, estoy cómoda parada. Entonces como que yo lo miraba de arriba, ¿no? Porque si uno se sienta es como que el otro te intimida más. Yo no me sentaba porque era rebelde, pero después cuando empecé a formarme, entendí que mi postura de parada era como un mecanismo de defensa. No me sentía tan inferior, ¿no? Entonces era una forma de defenderme.
Y nunca le hice un descargo hasta que, bueno, ellos me agotaron y yo me fui, ¿no? Porque el clima no era el adecuado. Entonces yo no quería ir y pelear todos los días, siempre la misma historia. Bueno, termino yéndome, arreglando con el jefe de personal, le dije que yo me quería ir porque yo quería trabajar en otro lugar, que si se podía arreglar algo. Eso ya me lo había dicho otra colega con mayor antigüedad, ¿no? Me dice, ¿por qué no preguntás si te vas a ir, no renuncies? Pregunta en recursos humanos si hay un arreglo para hacer que vos te querés ir. Porque si no, uno, ¿qué hace? Puede ir a un abogado laboralista y haber dicho que ellos no me están dejando trabajar y ellos me van a tener que pagar una indemnización por los años trabajados, por el daño causado. Para evitar todo eso, las empresas suelen arreglar. Entonces también es importante eso, y es importante hacer los descargos, ¿sí? Y que alguien le firme el recibido, porque si no tiene una fecha ni alguien que lo recibió, eso tampoco sirve como documento, ¿sí? Así como a nosotros nos hacen firmar una nota o alguna queja, también viceversa tenemos el derecho de que ellos nos firmen el recibido. Y es muy importante hacer el descargo, pero hacer un buen descargo, ¿sí? No escribir yo no fui, fue otra persona. No, tiene que ser un buen descargo. Obviamente que si uno conoce el nombre de la persona que hizo algo, y bueno, como yo les digo, la amistad se termina, ¿no? Uno tiene que defender su matrícula, y así como los médicos a veces no quedan imputados y dejan solo a la enfermera, porque se buscan un buen abogado que va a hacer que deslinde la responsabilidad del médico. Entonces, nosotros también tenemos que prepararnos y defendernos con todo, desde el inicio, para que vean que no somos, digamos, ¿no? Que somos poco preparados y que pueden hacer con nosotros lo que quieran. No, que sepan que estamos formados y que no pueden perseguirnos así porque sí. Y si hay algo que yo no sé o lo hice mal, tendrán que capacitar para evitar esos errores. Hay alguien que me pregunta si perdió el sello, ¿se realiza una denuncia? Sí. Siempre que pierdan algún sello o alguna documentación, se tiene que hacer la denuncia. Porque alguien puede usar o hacerse, utilizar esa matrícula. Lo podrían hacer, digamos, en la práctica, pero bueno, sí, porque si ese sello es utilizado para otras cuestiones, sí, siempre hay que hacer la denuncia ante la pérdida del DNI, de los sellos. ¿Alguna otra pregunta? En cuanto a lo que vos decís de esto del descargo, sí, siempre que la parte de jefatura te hace un apercibimiento o te hace algún reclamo, se hace a través de nota. Esa nota tiene que, si no, no pueden accionar, pero esa nota antes tiene que llegar al descargo. Te dan un tiempo de 48, 72 horas para el descargo de esa nota. O sea, vos te tenés que defender, defender o no, pero siempre tenés que responder con un descargo. Y cada vez que te hacen nota tenés que defender con un descargo, porque si no queda como que vos aceptás lo que te están diciendo. Y el que ejecuta, el que está desde arriba tuyo, no puede hacer nada si vos no, no hace la nota y si vos no le contestás. Pero en sumativa de notas sin descargo no te beneficia. Entonces es importante que cuando te hacen una nota, a las 48 horas, más tardar 72, hagas el descargo. Perfecto. Eso en provincia, ¿no? Sí, sí, en provincia. Nosotros, por ejemplo, como para decirte algo, alguien que no viene haciendo las cosas como corresponde en el área de trabajo, entonces uno le hace una nota. Esa persona la tiene que contestar a la nota, tiene que hacer el descargo, si no queda como que acepta lo que vos estás reclamando. Después de varias notas, sin reclamo, sin descargo, se puede actuar. O sea, se puede sacar del servicio, pero si vos no tenés notas previas hechas, antes no podés hacer nada. Entonces es importante esto del descargo. Claro, y hay un reglamento ahí que reglamente todo esto que me estás contando, Carmen.
¿O es Sí, una a práctica? nosotros no, era el asesoramiento que te hacen de la parte legal, los abogados del hospital. Mirá, mirá. Sí, sí. Si no, vos no, y la misma jefa de departamento, si no, vos no podías actuar. Si vos actuabas sin una nota previa, el que está, el que tiene la, el que cometió el error, te puede demandar. Porque vos lo acusás de algo que él no está notificado. Está bien. Y, por ejemplo, ¿no? Mover al personal dentro de la institución, dentro de un área a otra, ¿de quién depende? ¿Del jefe? Si no hay notas, si no hay quejas. Depende de la supervisora, pero a su vez tenés la jefa de departamento que supuestamente la supervisora tiene que comunicarle lo que está pasando, por qué se la moviliza de un lugar a otro. Y hay lugares que cuando vos entras te dicen, vos sos personal del hospital, no de un servicio determinado. Y si te necesitamos en otro sector, vas a tener que ir. Ya de entrada, de movida, ya te anticipan. Está bien. Sí. Claro, como que sos personal. Por más que de le digas, por favor, a la jefa, no te quedás. Te No, pueden mandar a otro sector. depende de la utilidad que vos le des al servicio o lo útil que seas para ese servicio. A mí me pasaba, por ejemplo, yo estuve un tiempo trabajando en el Héroe de Malvina y nosotros, la gente de NEO, solo bajaba a la guardia a ayudar en la guardia pediátrica. Pero una vez asumió un director y dijo, bueno, acá todos son personal de enfermería y donde se necesite van a estar. Ahí no existía departamento de enfermería, estaba la dirección del hospital. Entonces solo salvábamos los de NEO porque solo bajábamos a la guardia para pediatría y no el resto, pero el resto del hospital iba a cualquier lugar donde lo necesiten. Depende de la normativa que tengan en cada hospital y el funcionamiento que tengan. Después, por ejemplo, si vos tenés un servicio, o sea, sos coordinadora del área perinatológica que corresponde, NEO, pediatría, y obstetricia e internación, ahí sí vos podés, por ejemplo, manejarte de NEO a pediatría y de internación de obstetricia podés manejarte a centro obstétrico, por ejemplo. Vos sí los podés, dentro del mismo sector, los podés ir alternando, ¿no? Así que sí, te pueden mover. Te pueden mover. Ah, mira. Mari, ¿vos querías decir algo? Qué malos que son de moverte de un sector a otro. Lo que sí no te pueden mover, por ejemplo, de NEO mandarte a adulto, porque te imaginás que si nunca manejaste adulto, ahí te podés negar, vos podés decir yo no puedo ir ahí porque no sé, y no te pueden mandar a un lugar donde vos no te podés manejar o no sabés. En eso sí te podés negar. Claro, es como vos decís, Carmen, de acuerdo a lo que manejan las instituciones. Yo cuando tenía 20 años trabajaba en una institución de PAMI y esto era como muy común. Sobrábamos en la terapia y a mí me mandaban a la guardia, a sala, era así como muy común todo esto. Yo no decía nada porque tenía 20 años y tenía miedo que me echen. Claro. Y ellos lo pueden hacer siempre y cuando vos te manejes dentro del área, o sea, adulto pediátrico, pediatría, NEO. Adultos, claro. Ahora, si vos de Pediatría. NEO te mandan a terapia de adulto, no, porque vos no tenés el manejo. O si te mandan a la guardia de adulto y nunca estuviste en la guardia de adulto, Claro. y manejaste solamente pediatría o NEO, no, eso no lo pueden hacer, porque vos ahí sí te podés negar porque no tenés los conocimientos. Si bien sos enfermera, pero no es lo mismo manejar un niño que un adulto.